It has now been about 11 hours since the first attack on the Twin Trade Towers and the stunning... Jim Sheridan, destacado director irlandés conocido por películas como En el nombre del padre o In America, rodó en 2016 11th Hour, un cortometraje que a través de la mirada de Salma Hayek aborda un pequeño incidente en un bar de Manhattan la noche del trágico 11 de septiembre de 2001. 11th Hour se sitúa en un bar regentado por el personaje de Salma Hayek y su esposo irlandés. El local, situado en el Uptown Manhattan, está frecuentado por policías, bomberos y trabajadores por turnos. En las pantallas de televisión, en vez de los habituales partidos de los Yankees o los Jets, se narran sin cesar datos y opiniones del fatídico atentado en las Torres Gemelas del 11S, ocurrido hace escasas horas. La atmósfera en el bar es de conmoción, ira y desconfianza. Los personajes se enfrentan a un paisaje profundamente cambiado tras el atentado, lo que sugiere una pérdida de inocencia colectiva. La confusión entre algunos de los agentes provoca comentarios sesgados y miradas de desconfianza, hasta el punto de sacar su pistola reglamentaria, sumando adeptos para una hipotética turba a la que solo se le opone un veterano policía que trata de calmar la situación. Very long day. You put that gun down. We're off duty. La atmósfera claustrofóbica del bar y el uso de un espacio único recuerda a planteamientos que utilizan este recurso para explorar tensiones, como la seminal 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet, que comparte además del espacio único a personajes más centrados en el diálogo y la confrontación emocional sin caer en lo teatral, con una propuesta visualmente más o menos interesante y actuaciones naturales. Sheridan refleja en el reducido espacio del bar el clima de paranoia y polarización que marcó las horas posteriores al atentado, mostrando su experiencia en narrativas humanas y emocionalmente cargadas. El director irlandés evita meterse en jardines y adentrarse en temas más explícitos y arriesgados en esta escalada de tensiones. La irrupción en el bar de un joven bombero en estado de shock de regreso de la zona cero, con su aspecto cubierto de polvo y ceniza por el derrumbe de las torres, genera un silencio sepulcral en el bar. El joven bombero relata el sobrecogedor suceso de cómo perdió a su compañero al caerle encima una de las víctimas que saltaban desesperadamente desde la torre sur. Este suceso está basado en el caso real de Daniel Thomas Schur, el primer bombero fallecido antes de que las Torres Gemelas se derrumbaran. Un dato que personaliza la tragedia de las 343 personas del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York que perdieron la vida ese día. Salma Hayek, en una interpretación contenida del lenguaje no verbal, transmitiendo emociones solo con la mirada, aprovecha la entrada del afligido bombero para retomar el control de su bar. Soluciona una situación potencialmente violenta con inteligencia emocional, mostrando valentía y empatía, sobre todo con el joven bombero, logrando no solo apaciguar los ánimos, sino también restablecer la razón y la camaradería entre los agentes. Esto refuerza el mensaje de Sheridan sobre la necesidad de humanidad en tiempos de crisis, ofreciendo una imagen positiva frente a la tragedia en lugar de la victimización. Su intención es cuestionar los prejuicios, mostrando cómo el dolor colectivo puede traducirse en agresión mal dirigida. En una última reflexión, para llevar de vuelta al aturdido bombero a su parque de bomberos, Hayek llama al taxista habitual del bar, un joven de origen árabe que pone narrativamente un espejo a la estigmatización post-11S, particularmente hacia comunidades percibidas como foráneas en una ciudad y por ende una sociedad estadounidense que históricamente fue fundada por inmigrantes. Como coda vemos al conductor que ha rechazado el dinero por solidaridad, llevando al joven bombero de regreso a su base. El rostro compungido del bombero se entrelaza con imágenes reales del 11S, mientras suena una emotiva interpretación en directo de Bruce Springsteen del tema de Woody Guthrie, This Land is Your Land. Un tema que el director irlandés calificó como la canción más grande jamás escrita sobre Estados Unidos, ya que su letra captura lo esencial de lo que se suponía que representa Estados Unidos. Sheridan coescribió este guión basado en la experiencia real de la periodista irlandesa Liz Hunt, habitual colaboradora de Sheridan, en el bar Marty O'Brien, situado en Manhattan la noche del 11S.
Sus recuerdos se convirtieron en un relato corto que motivó al director irlandés a adaptar la historia, citando también como inspiración una conversación con Marlon Brando, quien le dijo que una de las consecuencias del 11S era que nunca jamás volverá a haber otro Omar Sharif. Paradójicamente, y como guiño a esto, en el corto aparece el nieto del mítico actor egipcio, Omar Sharif Jr., como uno de los agentes. Debido a la agenda de Salma Hayek, el rodaje se completó en Londres en solo 2 días, en un bar acondicionado para simular un clásico pub neoyorquino de tragos comúnmente llamados submarinos. Por cierto, Nueva York es una ciudad con la que Sheridan tiene un vínculo cercano por películas como In America, parcialmente inspirada en las vivencias como migrante del propio director dublinés durante sus 7 años de residencia en Nueva York. En definitiva, 11th Hour es un cortometraje que en apenas 8 minutos logra captar el impacto emocional y social del 11S a través de una narrativa íntima y poderosa. It has now been about 11 hours. Nos vemos en Donosky.